Hola a todos, mi nombre es Camilo Cobos, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy vengo a hablarles sobre el cubo de Rubik. El cubo de Rubik fue inventado por Erno Rubik en 1974. El Erno Rubik es un arquitecto húngaro, todavía vive, y él lo inventó pues para explicar una clase de geometría básica, pues para explicar una clase de geometría, pero pues no era tan, eran aspectos básicos de universidad. Entonces lo primero que vamos a ver es justamente eso. Vamos a hablar un poquito de la geometría básica del cubo para entender cómo funciona y posteriormente entender cómo se puede solucionar. Entonces el cubo está compuesto por estas tres piezas diferentes, que serían los centros, que en este caso son tapas porque van pegadas a un núcleo central, las aristas y las esquinas. Las aristas son las piezas que van entre las esquinas y las esquinas pues son los extremos. Entonces en este caso tendría un cubo 3×3, como lo pueden ver tiene 8 esquinas, 12 aristas y 6 piezas centrales. Este cubo por ejemplo pues es un cubo profesional y obviamente puedo desensamblarlo y volverlo a ensamblar para mostrarles. Lo primero que uno debería hablar para poder entender cómo funciona este cubo de Rubik es que el método principal que se usa, que se llama método Friedrich, es un método que hace el cubo, o sea, ayuda a resolver el cubo capa por capa. ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo resuelvo, voy a hacer una breve demostración. Lo primero que yo tengo que resolver es una capa, una cara como tal. Por ejemplo, voy a hacerla acá. Así, de tal manera que todos los lados queden orientados. El siguiente paso que yo sigo es hacer la segunda capa, que sería más o menos lo siguiente. Obviamente pues yo lo hago a una velocidad rápida porque tengo mucha práctica, pero la idea es la siguiente. Y por último pues ya uno pasa a resolver la última capa. Ahora, ¿qué hay entre los pasos? ¿Qué es lo que yo no estoy mostrando acá? ¿Qué es lo que no les estoy mostrando? Resulta que yo utilizo algo que se llama algoritmos. Para las personas que saben algo de matemáticas, pues no lo van a confundir con logaritmos, porque son cosas diferentes, ¿no? Un algoritmo es una serie de movimientos que se realiza para llegar a un resultado. En este caso yo lo que hago es miro el caso que tengo, dependiendo de mi método, ¿cierto? Miro qué caso tengo y hago una serie de movimientos para llevarlo al caso que yo quiero o al caso resuelto, ¿cierto? Entonces, para esto debe existir un lenguaje en el cubo de Rubik, así como en las matemáticas, también en el cubo existe un lenguaje que se llama la notación, con la cual yo puedo describir un movimiento para cualquier persona en cualquier parte del mundo. De esta manera yo puedo hacer un algoritmo, o sea, escribir una serie de movimientos y otra persona que tenga el cubo en otra parte del mundo puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace básicamente con las primeras siglas de las palabras en inglés para arriba, abajo, izquierda, derecha y frente y atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener este esquema: verde al frente, blanco arriba y rojo a la derecha. Entonces, la cara de arriba vendría siendo esta y sería U, la cara U de up. La cara de abajo vendría siendo D de down, la cara de la derecha viene siendo R, la de la izquierda L, la del frente F y la de abajo, y la de atrás B, de back, front, up, down, right and left. Listo. Ahora, ahí ya con esto podemos identificar cuando yo muevo cada cara, ¿cierto? Pero me hace falta identificar el sentido del movimiento. No es lo mismo que yo haga un movimiento en este sentido a que yo haga un movimiento en este sentido. Entonces para esto debo determinar el sentido horario o antihorario. ¿Qué quiere decir esto? El sentido horario es cuando yo muevo en sentido de las manecillas del reloj, pero cuando lo muevo en sentido de antihorario, pues es al revés o al contrario de las manecillas del reloj. Esto, para escribirlo, pues acá podemos acercar un poco la cámara.
Esto quiere decir que entonces, por ejemplo, si yo tengo las siguientes letras, U, R, L, B, y vamos a ponerle prima K y prima K, yo muevo lo siguiente. ¿Para qué es esta prima? Esta prima de arriba, esta apóstrofe que va acá arriba, significa que el movimiento que voy a hacer es antihorario. Y también existe el último tipo de movimiento que vamos a ponerlo acá, por ejemplo, D2, que es un movimiento doble. Entonces vamos a seguir los movimientos según lo que dice acá. Dice U, como no tiene el apóstrofe de arriba o la prima, es un movimiento en sentido horario, uno solo, la cara de arriba, up. La cara R con el apóstrofe arriba es la cara de la derecha en sentido antihorario. La cara de la derecha es esta, en sentido antihorario vendría siendo así, porque hacia acá es al contrario de las manecillas del reloj. La cara de la L de la izquierda es esta, en sentido horario vendría siendo así. La cara B en sentido antihorario, la cara B es esta cara de atrás, que en sentido horario pues vendría siendo así. Entonces antihorario es hacia acá. Por último, la cara D, que es la cara de abajo, down, dos veces. Quiere decir que lo muevo dos veces. Da igual si lo muevo, acá sí da igual si lo muevo en sentido antihorario o horario, porque queda en la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Estas letras de acá que yo escribí son un algoritmo o una serie de movimientos con los cuales yo llevo a mi cubo, que en este caso a una posición pues desarmada, ¿sí? Pero cualquier persona en cualquier parte del mundo puede seguir esto y pues de esta manera se hacen los algoritmos y de esta manera se crea el método como tal Friedrich, con el cual se resuelve el cubo de Rubik. Y pues lo último que voy a contarles es un poquito más acerca de cómo vamos a resolver el cubo de Rubik pues de una manera un poco general. Lo primero que yo hago es hacer una cruz de cualquier color. Por ejemplo, voy a hacer la cruz verde, de tal manera que cumpla lo siguiente. Cuando yo hablo de hacer una cruz, me refiero yo en juntar las cuatro aristas de una misma cara, de un mismo color, teniendo en cuenta que todas las aristas coincidan con el color del centro, de esta manera. El siguiente paso es colocar las esquinas que van en cada uno de estos lugares. ¿Cómo sé yo en cuál va en cuál? Fijándome en los centros. El centro siempre me dice el color de la cara. Entonces lo voy a hacer un poco rápido. Y llego a esta posición que es la primera cara ya resuelta. Lo segundo que hago, estos movimientos que yo hice hasta el momento se pueden hacer usando la lógica, ¿sí? No hay algoritmos como tal como los que yo mostré ahorita para realizarlo. En cambio, de aquí en adelante, los siguientes pasos del método sí utilizan lo que son denominados algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá yo necesito poner esta arista que tiene blanco con rojo en esta posición, porque es donde se supone que debería ir la arista blanco con rojo, porque eso me dicen los centros. Para esto entonces yo sigo una serie de movimientos que serían los siguientes, y con esto yo logro resolverlo. Obviamente para hacerlo lento hay muchos tutoriales, o pueden haber en próximas ocasiones formas o tutoriales más completos, ¿sí? En este caso pues les voy a mostrar general. Entonces ese algoritmo, por ejemplo, me ayuda a resolver toda esta línea de acá que vendría siendo la segunda capa, y cuando la termines pues se va a ver algo así. A ver. Listo. Por último, la última capa también usa muchos algoritmos, pero en general el método que sigue es hacer lo mismo, realizar la cruz de arriba e ir organizando las esquinas, de tal manera que quede, por ejemplo, así. Fíjense que uno ya tiene acá la cruz de arriba realizada con todos los centros orientados, y el último paso vendría a ser acomodar las esquinas de tal manera que queden cada una en su lugar, y ya al final solo tenga yo que orientarlas, por ejemplo acá.
En general armar el cubo de Rubik toma mucho tiempo para entender la geometría como tal de los movimientos, para entender qué hace un algoritmo, ¿sí? Cómo es que yo estoy desarmando, porque primero desarmo algo para poder lograr armar otra cosa más grande. Esto toma mucho tiempo y no es algo la idea de este video no va a ser aprender a resolverlo, sino de pronto darles un pequeño instructivo y una motivación para que lo hagan. Ahora, si les hablo un poco acerca de las comunidades de cubo Rubik acá en Colombia, existen muchas en las ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, incluso Pasto y muchas otras más, Bucaramanga también. Hay clubes o hay comunidades, incluso hay personas pues separadas, personas como singulares, que se dedican a organizar torneos oficiales que son avalados por una asociación mundial que se llama World Cube Association, que la pueden buscar WCA en Google, y esta asociación lo que hace es que manda a un delegado para que avale que los torneos se cumplen bajo esas reglas. Entonces las personas que estén interesadas pueden buscar estas comunidades en Facebook o en las redes sociales, porque pues ya es muy amplio, ya es muy bien conocido. Y nada, pues espero que les interese y que si en algún momento quieren contactarme, pues mi número de celular es 313-496-3451 y con mucho gusto y con más paciencia se podrían dar tutoriales o asesorías para resolver el cubo de Rubik y todas sus variaciones, porque este cubo de Rubik es el básico, el 3x3x3, pero existe 2x2x2, pirámides, dodecaedros, 4x4, 5x5, 6x6. Existen muchísimas variaciones y todas tienen su método particular para resolverse, sus propios algoritmos, sus métodos para hacerlo más rápido. Incluso hay variaciones para este solo, como hacerlo con una mano o a ciegas incluso. Pero son cosas que la persona que quiera ahondar puede preguntarme y ya no es más.